En esta segunda unidad vamos a ver dos conceptos claves para toda la materia, que es la relación de trabajo y contrato de trabajo, y las diferencias entre cada uno. También vamos a ver las características del contrato de trabajo y los derechos y obligaciones tanto del trabajador como del empleador. Un contrato es un acuerdo de voluntades de dos o más partes, de dos o más personas, en el cual se establecen derechos y obligaciones. Una de las posibles clasificaciones de los contratos es entre contratos formales y no formales. Formal significa que tiene que tener una forma particular, ¿sí? En general hablamos de contratos que tienen que celebrarse sí o sí de manera escrita o, por ejemplo, en el caso de una compraventa de inmuebles, que tiene que hacerse por escritura pública, es decir, firmarse la escritura delante de un escribano público. Los contratos, en cambio, no formales son los contratos que no tienen que tener ninguna forma particular, que se pueden hacer de cualquier manera, ya sea verbalmente, por escrito, por un WhatsApp, de la forma que sea. En general, ¿sí? La mayoría de los contratos que los celebramos todas las personas son contratos no formales. Son muy pocos los contratos que una persona celebra de manera formal, por escritura, por escrito, mediante un formulario 08, como sería una compra-venta de un automotor, por ejemplo. ¿Cómo definimos el contrato de trabajo? El contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades entre dos partes. Por un lado, una persona física, llamada trabajador, que se va a obligar a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios a favor de la otra parte, llamada empleador, que puede ser una persona física o una persona jurídica. Este trabajador va a estar bajo la dependencia del empleador y todo ello a cambio del pago de una remuneración. No importa cuál sea la forma por la cual se celebró este contrato de trabajo, no importa cuál fuera la denominación, ya sea monotributo, ya sea una contratación informal, ya sea un amigo que me hace una gauchada, no importa ninguna de estas cuestiones. ¿Por qué? Porque lo que va a regir es el principio de primacía de la realidad, que está previsto en el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, si aplicando este principio vemos que existe un trabajo en relación de dependencia, entonces la ley, por aplicación del artículo 23, lo que va a hacer es presumir que antes hubo un contrato de trabajo. Es decir, si yo veo en la realidad que hay una persona que está trabajando en relación de dependencia, la ley de contrato de trabajo lo que va a decir es: entiendo que antes de que esta persona empiece a trabajar, suscribió de alguna manera un contrato de trabajo con el empleador, es decir, se puso de acuerdo con el empleador qué tarea tenía que realizar, bajo qué condiciones y cuál era la remuneración. Esas son como las condiciones básicas, qué tarea hacer y cuál es la remuneración que va a percibir el trabajador. Si volvemos a la clasificación de contratos formales o contratos no formales, el contrato de trabajo es un contrato no formal o un contrato informal. ¿Qué significa esto? Que se puede llegar a este acuerdo entre el trabajador y el empleador, ya sea mediante la firma de un documento escrito, de forma verbal, a partir de intercambio en redes sociales, a partir de una videollamada, de cualquier forma. No hay una forma predeterminada. Esa es la regla general, que el contrato de trabajo es informal. Ya vamos a ver en la próxima unidad de que existen algunas excepciones, pero están específicamente marcadas en la ley. La regla, esto para que se lo graben bien, la regla es que el contrato de trabajo es un contrato informal o un contrato no formal. Las características del contrato de trabajo. Por un lado, es consensual porque justamente hay un acuerdo de voluntades entre trabajador y empleador. Personal significa que quien tiene que cumplir con esa tarea que se comprometió es el trabajador y no lo puede hacer una tercera persona. Esto significa, por ejemplo, que un trabajador no puede faltar a su trabajo y decir, bueno, no, me viene a reemplazar mi hermano, mi amigo. No formal significa, como ya lo habíamos dicho, que no importa la forma de celebración, puede ser verbal, puede ser por escrito.
Oneroso significa que el trabajador va a hacer su trabajo, va a prestar esa tarea a cambio de una remuneración. Detracto sucesivo significa que no basta con que el trabajador haga una sola vez la tarea para la cual fue contratado. Por ejemplo, confeccionar una máquina, sino que sucesivamente, ¿sí? Todos los días va a tener que realizar esa tarea. Bilateral porque hay dos partes, trabajador y empleador. Conmutativo significa que hay un equilibrio entre las prestaciones, son prestaciones recíprocas. Por un lado, el trabajador que presta una tarea al empleador y el empleador que paga una remuneración al trabajador. Y típico es un concepto técnico jurídico que significa que el contrato de trabajo está específicamente regulado por la ley. Hay una ley específica, la ley de contrato de trabajo, que lo regula. La relación de trabajo es la efectiva prestación de tareas, es decir, es el trabajador que está realizando su trabajo, ya sea prestando un servicio, realizando un acto, una obra, es el trabajador trabajando, así de sencillo. Por eso es que se habla de hechos realidad, ¿sí? Es qué es lo que está sucediendo aquí y ahora. Entonces, si una persona está prestando tareas, la ley de contrato de trabajo va a establecer una presunción de que antes acordó con su empleador para realizar justamente esta tarea. Por lo tanto, en palabras técnicas sería, si hay relación de trabajo, la ley de contrato de trabajo presume que hay un contrato de trabajo celebrado con anterioridad. En el año 2024, a partir de la reforma de la Ley 27.742, conocida como Ley Bases, se modificó esta cuestión de la presunción de existencia del contrato de trabajo. La reforma laboral lo que establece en este caso es que esta presunción de que existe el contrato de trabajo no va a aplicarse cuando la persona contratada va a ser monotributista, es decir, que emita facturas, incluso cuando solo hace facturas para quien la contrató. Para entender esto, vamos a un caso práctico. Vamos a suponer que entramos a un consultorio médico, nos encontramos con la secretaria, le preguntamos si ella es trabajadora en relación de dependencia y nos dice, no, yo no soy, solamente soy trabajadora, yo no firmé ningún contrato de trabajo, yo soy monotributista. Y entonces le preguntamos, bueno, ¿para quiénes trabaja? No, solamente le hago facturas para el médico. Bien, aplicando entonces esta regla con la reforma laboral, con esos solos datos de que la persona trabaja como secretaria del médico y le factura solamente al médico, no aplicaría esta presunción de existencia del contrato de trabajo. ¿Qué significa? Que esta secretaria además va a tener que probar de que existe efectivamente una relación de dependencia, es decir, que cumple tareas y acata todas las órdenes e instrucciones que les da el médico y nadie más. Obviamente, en el caso que les estoy planteando de la secretaria del médico, no va a ser tan complicado en cuanto a los medios de prueba probar, acreditar esta relación de dependencia. Pero hay otros casos que son un poco más grises y obviamente para el trabajador probar de que efectivamente estaba en relación de dependencia implica aportar múltiples medios de prueba y eso se hace más engorroso, obviamente. Tarda más, ¿sí? En cuanto a pedir informes, a presentar testigos y demás. Antes de esta reforma era un poco más sencillo probar esta relación de dependencia si decíamos, mira, solamente le estoy facturando al médico. Es obvio que trabajo para el médico, que estoy en relación de dependencia para con el médico. Con la reforma se dificulta esta cuestión. No digo que no se pueda probar, pero es un poquito más engorroso. Como vimos anteriormente, si hay relación de trabajo, se presume que hay un contrato de trabajo. No puede haber una relación de trabajo sin contrato de trabajo.
Ahora bien, sí puede llegar a darse el caso donde se celebra un contrato de trabajo, pero no hay relación de trabajo. ¿Cómo sería esta situación? Que un trabajador y un empleador se pongan de acuerdo, ¿sí?, sobre qué tareas va a prestar el trabajador y cuál va a ser la remuneración que le va a pagar el empleador, y se fija una fecha futura de inicio, ¿sí? Nos ponemos de acuerdo de que voy a ingresar a trabajar en la panadería y que voy a comenzar a trabajar el lunes siguiente. Pero por algún motivo no inicio a trabajar ese lunes, porque, no sé, me surgió un trabajo mejor, entonces digo, no voy a comenzar a trabajar acá, voy a ir a trabajar a otro lado. Entonces, en este caso, hay un contrato de trabajo celebrado, pero no hay relación de trabajo, no hay una efectiva prestación de la tarea. ¿Qué indemnización va a dar lugar? No va a haber una indemnización dentro del marco de la ley de contrato de trabajo, sino que estos incumplimientos que se puedan llegar a generar, ¿sí?, este contrato de trabajo sin relación de trabajo, va a generar una posibilidad de accionar, ¿sí?, judicialmente por el incumplimiento, por los daños que me genera ese incumplimiento, por el derecho común, por el derecho civil y comercial. O sea, totalmente apartado de lo que es el ámbito del derecho laboral. ¿Cuáles son los sujetos de este contrato de trabajo? Por un lado tenemos el trabajador, que tiene que ser una persona física que se va a obligar a trabajar por cuenta de otro y bajo dependencia ajena a cambio de una remuneración. Es este trabajador que está sometido a una relación de dependencia. Por otro lado está el empleador, que en este caso puede ser una persona física o una persona jurídica, que va a ser quien va a organizar y dirigir el trabajo que presta justamente este trabajador dependiente. ¿Y cuál va a ser la principal obligación del empleador? Pagarle al trabajador su remuneración. ¿Cuáles son los requisitos de este contrato de trabajo? En primer lugar, el consentimiento. Habíamos visto que el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades, entonces la voluntad tanto del trabajador como del empleador tienen que estar expresadas, ¿sí?, de querer específicamente celebrar este contrato de trabajo. En segundo lugar, la capacidad. La regla es que tanto trabajador como empleador tienen que ser personas mayores de edad, es decir, mayores de 18 años. Un trabajador puede tener entre 16 y 18 años y puede trabajar, pero para eso tiene que contar con el consentimiento del padre, la madre o el tutor a cargo. También se puede dar la situación de un trabajador de entre 14 y 16 años, pero aquí los requisitos son mayores. Tiene que ser una empresa familiar en la cual preste servicios, tiene que tener una jornada más limitada todavía y tiene que contar con la autorización del Ministerio de Trabajo. Además, tiene que presentar un certificado de escolaridad. En cuanto a las formas, habíamos visto que el principio general es la libertad de las formas, es decir, el contrato de trabajo se puede celebrar por escrito o en forma verbal. Un tema muy importante es el objeto del contrato de trabajo. El objeto es la tarea, la actividad que va a realizar el trabajador. Acá es importantísimo que lean el tema completo del manual de Grisolía, tanto en cuanto a las características como estos dos subtemas de objeto ilícito y objeto prohibido. Grisolía nos dice que el objeto del contrato de trabajo tiene que ser posible, fácticamente posible, lícito, es decir, que no sea reprochable por la moral y las buenas costumbres, y no prohibido significa que no haya alguna prohibición específica que marque la ley de contrato de trabajo. ¿Qué sería un objeto ilícito? Por ejemplo, que un trabajador se comprometa a robar bancos a cambio de una remuneración. Ahora bien, ¿qué sucede si, llegado fin de mes, el empleador no le paga la remuneración? ¿Puede reclamar este trabajador ante la justicia laboral? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la actividad que estaba haciendo era una actividad delictiva, robar bancos. Por ende, no tiene derecho a ningún tipo de posibilidad de reclamo laboral. El caso del objeto prohibido, vamos a suponer un trabajador que tenga 13 años de edad. Habíamos visto que la regla es que el trabajador tiene que tener mayor de 18 años. Entonces, si llegado fin de mes el empleador no le paga la remuneración, en este caso, el trabajador, aunque tenga 13 años, puede reclamar el pago de esa remuneración, ¿sí? La prohibición no afecta los derechos que tiene el trabajador. Obviamente que después
el empleador no va a poder contratarlo a un trabajador de 13 años. Va a tener que cumplir con los requisitos que fija el contrato de trabajo y buscar a una persona mayor de edad. En cuanto a los derechos y obligaciones del contrato de trabajo, cada contrato particular que celebre un trabajador y un empleador va a fijar sus derechos y sus obligaciones. Ahora bien, aunque no hayan fijado todos los derechos y todas las obligaciones, siempre rige de fondo la ley de contrato de trabajo. Justamente esto es lo que vamos a ver, cuáles son los derechos y las obligaciones genéricas que rigen en el contrato de trabajo. Existen lo que se llaman obligaciones comunes. Comunes porque atienden a ambas partes, tanto empleador como trabajador tienen que actuar de buena fe. Esto significa actuar correctamente, con rectitud, con honestidad. En cuanto a la solidaridad y colaboración, tiene que ver con coadyuvar, ¿sí? Ayudar, colaborar para los fines de la empresa y para lograr un mejor desarrollo personal y profesional del trabajador. Es una actitud colaborativa que tienen que tener tanto el empleador como el trabajador. En cuanto a los derechos o las facultades que tiene el empleador, acá vamos a mencionar algunas, ¿sí? No son todas, pero las principales. Primero tenemos la facultad de organización, esto es de poder organizar su empresa. Entonces, por ejemplo, va a determinar qué trabajadores van a estar en esta oficina, qué trabajadores van a estar en la otra oficina, qué horarios tienen que cumplir, cuáles son las tareas que se tienen que realizar en la empresa, ¿sí? Eso a nivel general, organizar toda la empresa. Después está la facultad de dirección, justamente dirigir la empresa, en este caso específico, dirigir el trabajo, es decir, por ejemplo, vos, trabajador de seguridad e higiene, tenés que hacer para el lunes un mapa de riesgo. El trabajador de administración tiene que mandar una factura a tal empresa, ¿sí? Dirigir el trabajo. De la mano de la facultad de dirección va la facultad de control, es decir, el empleador primero le da una orden al trabajador para que haga tal tarea, para que cumpla tal horario de trabajo, y después tiene el derecho de poder controlar si efectivamente cumplió con la tarea y con la forma, ¿sí? Indicada. El poder reglamentario hace alusión a la facultad del empleador de poder dictar un reglamento interno o un reglamento de empresa. En este reglamento, que es un documento escrito, se van a establecer cuáles son las obligaciones que se tienen que cumplir dentro de la empresa. Puede ser, por ejemplo, la forma de prestarle el servicio, el tipo de tareas que se tienen que cumplir, la jornada laboral, si se tiene que llevar un uniforme, bueno, distintas actitudes, conductas y obligaciones, tareas que se tienen que realizar dentro de la empresa y se hace en un reglamento escrito justamente para que todos los trabajadores tengan conocimiento del mismo y obviamente lo tengan que cumplir. Otros derechos que tiene el empleador es a realizar controles de personal, a todo el personal, periódicamente, y a realizar lo que se llama el control médico del trabajador. Esto se da cuando, por ejemplo, el trabajador dice, no, no puedo ir a la empresa porque me duele la panza. Bueno, entonces el empleador tiene el derecho de mandar a un médico para efectivamente controlar cuál es la dolencia que tiene el trabajador. Otro derecho importantísimo que tiene el empleador es el poder disciplinario. ¿Recuerdan cuando vimos lo que es la relación de dependencia y hablábamos de una subordinación jurídica, que tenía que ver con el poder de controlar y de, en su caso, aplicar una sanción que tiene el empleador? Bueno, no es ni más ni menos que este poder disciplinario. Ahora bien, este poder disciplinario se tiene que ejercer de modo razonable. Acá justamente aplicamos el principio de razonabilidad. Por ejemplo, si el trabajador llega 5 minutos tarde al trabajo, no sería razonable, no sería proporcional que el empleador aplique una sanción de despido. En cambio, sí sería razonable o sí sería proporcional la sanción de, por ejemplo, un apercibimiento.
Otro de los derechos que tiene el empleador es la facultad de modificar las formas y modalidades del contrato, conocido como ius variandi. Esta facultad significa de modificar las condiciones, las cláusulas de la contratación original, de lo que se pactó en un principio entre trabajador y empleador. Ahora bien, esta facultad no puede ejercerse de forma abusiva, es decir, no puede generar un perjuicio para el trabajador. ¿Cómo lo vemos esto en la práctica? Por ejemplo, si un trabajador presta servicios en la cooperativa obrera de calle Belgrano, el empleador, es decir, la cooperativa, puede decirle a su trabajador que por un mes tiene que prestar servicios en la sucursal de calle Irigoyen. Entonces, hay un cambio en el lugar de trabajo, ya no va a ser en la sucursal de Belgrano, sino en la sucursal de calle Irigoyen. Ahora, como simplemente son unas cuadras de diferencia, esto no le genera un perjuicio al trabajador, porque no tiene que caminar demasiado, no tiene que tomarse un colectivo ni un taxi, algo que le complique en cuanto a tiempos o en cuanto a gastos. Distinto sería que, por ejemplo, la cooperativa de obrera le diga que ya no trabaje más en la sucursal de Belgrano y lo mande a la sucursal de Neuquén, por ejemplo, o de La Plata. Acá ya hay un cambio drástico, porque estamos hablando de un cambio de ciudad, que tal vez no le genere ningún perjuicio al trabajador, pero tal vez sí, porque tal vez esté él y toda su familia radicada en Bahía Blanca y hacer un cambio hacia la sucursal de Neuquén le genera un conflicto complejo a toda su familia, no solamente a él y tampoco en cuanto a gastos, ¿sí? Entonces, en ese caso sería un ejercicio abusivo de este ius variandi. Dentro de las obligaciones del empleador, por supuesto, la principal es el deber de pagar la remuneración en tiempo y forma. También está el deber de previsión, que tiene que ver con el deber de seguridad, darle seguridad a su trabajador, tanto sea en su seguridad psicofísica como en su patrimonio. También está el deber de dar ocupación efectiva. ¿Qué significa esto? Si se contrata a un técnico en higiene y seguridad, hay que darle una tarea acorde a su calificación laboral, ¿sí? Y a la categoría laboral para la cual fue contratado. Entonces, en este caso, un técnico en higiene y seguridad no podría estar prestando tareas de depósito, por ejemplo. Por otro lado, también está el deber de respetar la libre expresión del trabajador, esto es, respetar las opiniones que tenga el trabajador siempre y cuando sean en un marco de respeto. También está el deber de observar las obligaciones frente a los organismos de la seguridad social. Esto tiene que ver con realizar los aportes patronales, tanto sea la obra social como la jubilación. Y por último está el deber de otorgar constancias documentadas. Esto es, tanto el recibo de sueldo como, en caso de que se extinga la relación laboral, darle una constancia de que estuvo trabajando en esa empresa por X cantidad de tiempo, cumpliendo tal tarea, cuál es la categoría laboral, y etcétera, ¿sí? Es darle constancias escritas, firmadas por la empresa a el trabajador. Ahora vamos a ver los derechos del trabajador. Recuerdan que el contrato de trabajo es un contrato conmutativo porque se establecen prestaciones recíprocas y hay un equilibrio en las prestaciones. Bueno, tiene que ver justamente con esto. Los derechos de una parte son las obligaciones de la otra. Por eso que ahora lo que vamos a ver, los derechos del trabajador, son ni más ni menos que la contracara de las obligaciones que vimos antes que tiene el empleador. Entonces, por ejemplo, tenemos el principal derecho del trabajador es a percibir el pago de la remuneración. También tenemos el derecho a que se le brinde seguridad personal y condiciones dignas de trabajo. El derecho al reintegro de gastos y resarcimiento de daños que le ocurran en el marco del trabajo, por ejemplo, algún daño que sufra, algún elemento personal que tenga él. El derecho a que se le otorgue ocupación efectiva acorde a su calificación o categoría profesional. El derecho a que no se le modifiquen las condiciones esenciales del contrato, por ejemplo, la remuneración, el lugar de trabajo. El derecho a impugnar las sanciones disciplinarias, así como el empleador puede sancionar a su trabajador, bueno, el trabajador también tiene derecho a impugnar esa sanción. Y por último, el derecho a que se le otorgue una constancia documentada. Dentro de las obligaciones del trabajador encontramos este deber de diligencia y de colaboración con los fines de la empresa.
Esto tiene que ver justamente a no perjudicar a la empresa, sino ayudar para que progrese la empresa y tenga mayores ganancias. Y el deber de responder por los daños, si genera algún daño en su accionar dentro de la empresa, bueno, va a tener que pagar por el daño que haya provocado, por ejemplo, que rompa una máquina. También tenemos el deber de fidelidad, esto tiene que ver con no perjudicar a los intereses de la empresa. Ejemplo, si se está desarrollando un nuevo invento en la empresa, un nuevo producto, bueno, tiene el deber de no comentar este nuevo invento, este nuevo producto a la competencia, ¿sí? Y por último, el deber de obediencia, de obedecer las instrucciones que le imparte el empleador. La remuneración es la contraprestación que percibe el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo, es decir, esa contraprestación que recibe por el trabajo que realiza. ¿Y de quién la recibe? Del empleador. Justamente es la principal obligación que tiene el empleador de abonar la remuneración a su trabajador. Algunas de las características de la remuneración es que tiene que ser igual. Esto es ni más ni menos que el principio establecido en la Constitución Nacional de igual remuneración por igual tarea. Esto significa que si hay dos trabajadores que cumplen la misma tarea en una misma jornada laboral, estos trabajadores tienen que cobrar la misma remuneración. No se le puede pagar a uno más que a otro. Por otro lado, tiene que ser justa. Eso también está regulado en la Constitución Nacional, que hace referencia a esta remuneración justa. Ahora bien, ¿qué se considera justa o injusto? Bueno, eso es muy, muy discutido. En general, lo que se tiene en cuenta son los méritos personales, el desempeño de cada trabajador. Además, tiene que ser insustituible. Esto significa que no se podría reemplazar la remuneración por otras formas de pago, como por ejemplo beneficios sociales. Además, tiene que ser dineraria. Esto significa que la remuneración se tiene que pagar en dinero de curso legal. Solamente se puede pagar en especie en un 20%. ¿Qué significa pago en especie? Se puede pagar en mercadería, ¿sí? Por ejemplo, en una fábrica de Coca-Cola, en ese caso no podría cobrar la remuneración con packs de Coca-Cola, solamente hasta un 20%, no más que eso. Por otro lado, hablamos de una remuneración íntegra. Esto significa que la remuneración se paga completa, no se puede pagar por partecitas. Solamente se puede excepcionalmente otorgar adelantos hasta un máximo de un 50%. Además, tiene que ser continua. Esto tiene que ver con el contrato de trabajo, que es de tracto sucesivo, es decir, que se va cumpliendo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la remuneración se va a pagar a lo largo del tiempo. En general, la forma es la forma mensual. Mensualmente se paga la remuneración. Además, tenemos el carácter alimentario. Esto significa que la remuneración tiene que servir para cubrir las necesidades básicas que tiene el trabajador y su familia. ¿Qué necesidades? Alimentación, vivienda, educación, salud. Y además tiene que ser inembargable. Esto está justamente vinculado al carácter alimentario que tiene la remuneración. Por lo tanto, no puede embargarse la remuneración. ¿Cuánto se puede embargar? Cuando supera la remuneración el salario mínimo vital y móvil. Acá van a ver en la ficha de cátedra que se establece hasta qué importe hasta qué porcentaje se puede embargar, según el valor que tenga esa remuneración, siempre vinculándolo al valor del salario mínimo vital y móvil. El sueldo anual complementario no es ni más ni menos que el aguinaldo, lo que se conoce habitualmente como aguinaldo. Es el pago de un sueldo más, de una remuneración más que se suma a las 12 remuneraciones que cobra el trabajador a lo largo del año. Este salario anual complementario, este SAC, se va a devengar día por día, es decir, se genera día por día este pedacito, ¿sí?, de salario extra. Pero no se cobra día por día, sino que se paga en dos cuotas. Se paga el 30 de junio y el 18 de diciembre. Es decir, se cobran 2 veces al año, ¿sí?,
una primera mitad de este salario anual en junio y la segunda mitad en diciembre.